Ok, hoy vamos a definir qué es una variable. La definición más sencilla de variable es que es un espacio de memoria que se reserva durante el funcionamiento de un programa. ¿Con qué fin? Con el fin de almacenar un valor. En PCInt, como en otros lenguajes de programación, las variables se crean a partir de un nombre o un identificador seguido de una operación de asignación y finalmente del valor que se le va a dar. Dependiendo de ese valor, las variables pueden ser numéricas, pueden ser lógicas, pueden ser reales. Cuando hablamos de numéricas pueden ser enteras o irreales. O pueden ser booleanas. Entendemos las variables como unas cajas que tienen un valor o algo que se guarda en su interior. Así, por ejemplo, le damos un nombre a cada cajita, por ejemplo, en este caso, la variable edad, y a esa variable edad se almacena un valor de 8, y cuando nosotros abrimos esa cajita, nos muestra el valor 8 que tiene en su interior. De la misma forma, las variables pueden cambiar esos valores o actualizar sus valores. De esta forma, pasamos a definir también las variables como variables globales, aquellas que se ejecutan o aquellas que están presentes durante toda la ejecución del programa, y aquellas variables que no varían o no cambian de valor se llamarán constantes, y unas variables locales que solamente estarán en partes de la ejecución del programa y que más probable variarán o tendrán variación de sus valores. En PCI se definen las variables carácter, entero, lógico y real, y también hay una variable numérica o número que nos representa tanto los enteros como los números reales, o más bien los números reales, porque los números enteros se encuentran dentro de los números reales. En algunos lenguajes de programación como C tendremos que definir eh, inicialmente qué tipo de variable es esto, con el fin de ahorrar espacios de memoria, lo que facilita la ejecución del programa. Hay unas reglas universales para la designación de las variables, y esas reglas son inicialmente que la variable que se cree debe tener un significado de la variable que se crea, es decir, si vamos a trabajar con números, no vamos a terminar definiendo esa variable como casas
u otras cosas por el estilo. Esto con el fin de que las personas que lean o que lean nuestro programa se orienten y no existan confusiones. No se pueden crear variables con palabras reservadas del lenguaje. Una variable debe tener máximo 32 caracteres, pero en realidad se recomienda que no sean nombres muy largos o muy extensos. Debe comenzar siempre por un carácter alfabético, nunca por números, por subrayado o por caracteres especiales del teclado. Puede contener mayúsculas como minúsculas y nunca llevar símbolos especiales. Con respecto al subrayado, las variables pueden contener subrayado, pero no se recomienda al inicio de la declaración de la variable porque puede ser interpretada por el lenguaje de programación como un constructor y en algunos lenguajes de programación puede dar errores. Entonces vamos a explicar esto más a fondo abriendo PCI. Entonces, como ya les mencioné, en algunos lenguajes de programación se recomienda, o más bien hay que definir el tipo de variable. Entonces vamos a definir nuestra variable A como, y ya aquí, como se observa, podemos definirla como carácter, como entero, como lógico o como real. Vamos a definir varias variables. Entonces, A vamos a definirla como un carácter. Vamos a definir a B como entero. Vamos a definir a C como lógico. Y vamos a definir a D como real. Y vamos a definir a E como número. Como número. Listo. Entonces, ¿qué pasa si A es un carácter? Yo lo asigno como un número. Miren que nos da un error. Acá el programa nos los está indicando. Dice que no coinciden los tipos de variables. Entonces, antes de continuar, vamos a configurar PCInt porque necesito seleccionar la fuente. Necesito seleccionar la fuente y cambiar el. Listo, entonces para que se vea un poco mejor. Entonces miren que hemos definido A como carácter, B como entero, C como lógico, D como real, E como número y a A le dimos un valor. Entonces, como carácter podemos colocar una sola letra, que sería un string, que es un carácter, o podemos poner una palabra, que sería una cadena. Entonces, para ser más específicos, un carácter vendría siendo una letra y una cadena vendría siendo una palabra completa. Palabra. Listo.
Ahorita vamos a definir a b. Si yo a b le doy un valor decimal, miren que acá la coma sirve para separar parámetros, no para designar números decimales. Entonces miren que acá nos da el error de demasiado parámetro porque lo interpreta como dos valores diferentes. Por tanto, para números decimales, colocan punto. Hemos definido a b como entero. Al momento acá no nos presenta ningún problema, pero vamos a pedirle que nos imprima b. Le damos a ejecutar y miren que al momento de la ejecución sí hay un error. Y el error corresponde al número 314 que dicen que no coinciden los tipos, el valor asignado debe ser un entero. Igualmente acá en la parte inferior nos los está resaltando. Entonces, sí nos acepta 5.0 porque obviamente 5.0 sí es un valor entero. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Vamos a continuar con el valor lógico. Y es definir a C como lógico. C es igual a verdadero. Entonces, C puede tener dos valores, verdadero o falso. D, número real, puede ser 5 y no van a tener ningún problema en la ejecución del programa porque los números enteros están dentro de los números reales. Entonces puede tener valor decimal o valor entero. E, entonces miren que puede tomar el valor 5 número, porque en PCI número puede ser tanto entero como decimal. 5.7, miren, que no presenta ningún valor. Entonces, si algo vamos a cambiar el valor. Miren que no hay ningún error. Con respecto a la creación de variables, decíamos que la variable puede contener palabras minúsculas y mayúsculas. Vamos a crear variable igual 7. Aquí no la hemos definido. Variable igual 8. En algunos lenguajes de programación, esta variable va a ser igual a esta, porque son capaces o son sensibles a mayúsculas y minúsculas. En algunos otros lenguajes de programación no. Entonces vamos a imprimir variable en minúsculas y vamos a imprimir variable en mayúsculas. Y vamos a crear otra variable que tenga mayúsculas y minúsculas. Y vamos a ver qué nos imprime. Imprimir. Imprimir variable. Vamos a ver si PSIN nos las identifica como diferente o nos la identifica, entonces no nos la identifica como la misma. Entonces miren que
PSIN las identifica como la misma, por tanto PSIN es sensible a minúsculas y mayúsculas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que lo que hicimos fue actualizar el valor de variable en la última línea, que es la 15, al valor 10 y nos imprime 10 en todas. Recuerden que algunos lenguajes de programación no son capaces de realizar esto. Listo, entonces una variable puede contener minúsculas como mayúsculas. Una variable está compuesta por un identificador que es su nombre de la variable, el identificador o valor de asignación o operador de asignación, que es el igual, y finalmente el valor que va a tomar, que puede ser acá 10, puede ser un valor numérico, entero o decimal, puede ser un valor, un carácter, puede ser, puede ser un carácter, puede ser una palabra, o puede ser un valor verdadero, o puede ser un valor falso. Recuerden que en las operaciones booleanas también están representadas como 0 o 1. ¿Qué representa 0? 0 representa, 0 representa la ausencia de corriente en los circuitos y 1 representa el paso de corriente. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces la variable tiene su valor, identificador, operador de asignación y su valor. Una variable nunca puede empezar ni puede contener caracteres especiales. Por ejemplo, número igual 9. Entonces miren que el mismo programa nos dice que este carácter no es válido. O esta variable no se puede crear. Una variable nunca debe contener una palabra reservada del lenguaje. Las palabras reservadas son las que ustedes encuentran señaladas en los lenguajes de programación de muchos colores o de colores. Por ejemplo, aquí eh, en PCIN una variable reservada es definir. Entonces, yo no puedo colocar definir igual 9 porque no es un dato válido para crear esta variable. Una variable tampoco puede contener caracteres especiales en su interior. Por ejemplo, variable numeral tampoco. Tampoco se recomiendan que las variables empiecen con guión bajo al inicio porque en algunos lenguajes de programación estas variables pueden ser interpretadas como constructores y pueden dar errores. Pero una variable sí puede llevar caracteres especiales siempre y cuando, puede llevar guión bajo siempre y cuando inicie, como dice la regla, siempre debe iniciar por un carácter alfabético. Por ejemplo, variable 7, miren que no tiene ningún problema, nosotros escribimos imprimir, variable 7 y miren que nos va a dar un valor, no va a tener ningún problema. Pero una variable nunca puede llevar espacios vacíos. Miren que no la deja crear.
que una variable tampoco puede ser muy larga. Vamos a poner variable, número, infinito, número. Entonces miren que son variables muy largas. Variable, número infinito, número infinito, número infinito, número infinito, igual a 8. Entonces, realmente algunos programas van a dejar que ustedes hagan todo esto, pero pues muy engorroso que una variable lleve todo esto, ¿cierto? Entonces, se recomiendan nombres que tengan que ver con el valor de la variable para que sea legible el código. Entonces, algunos lenguajes van a dejar que de pronto que ustedes creen estas variables con muchos números, pero realmente en el estándar que se recomienda, pues para que el código se vea bonito, legible, no se recomiendan variables tan largas. Lo otro que se recomendaba con respecto a la creación de las variables era su significado. Por ejemplo, si yo voy a adivinar, voy a colocar en el programa que la palabra adivinar es Navidad. Ah, perdón. Ahora las cadenas se pueden crear con estos caracteres simples o estos caracteres dobles. ¿Qué son comillas simples o comillas dobles? En algunos lenguajes como C, si ustedes, esto no puede ser posible porque las comillas simples solamente son reservadas para caracteres. En cambio, las comillas dobles son reservadas para palabras. Esto no sucede así en Python. En Python ustedes pueden utilizar comillas simples para caracteres y cadenas, como cadenas o palabras, y comillas dobles tanto para caracteres como para palabras. Entonces, si siguiendo con lo que les mencionaba del significado de las variables, ahí está adivinar palabra, yo le voy a poner que es número, que es un número, ¿cierto? Porque pues se presta para confusión, igual nosotros después de un tiempo cuando vayamos a revisar ese programa, tal vez no sepamos lo que hicimos ahí. Entonces lo ideal es que se creen variables con un significado y que esa variable se le asigne un significado que esté relacionado con la ejecución que va a realizar.